Gracias. Buenas tardes, noches, tardes aquí en León, Guanajuato. Buenas noches allá en Brasil, a la Buenas doctora Ana Cristina noches. Banzato, que desde allá está conectada. Bienvenidos a nuestra sesión científica del mes de marzo. Estamos muy contentos, muy complacidos de contar con la presencia de la doctora Ana Cristina Banzato. Voy a permitirme presentarla, doctora. Sí, claro. Me atrevo a compartirles que la doctora muy modesta me pasó un currículum muy breve. Sé que ella tiene una gran extensa experiencia y preparación, pero voy a comentar lo que ella me compartió, abreviado, claro. La doctora Ana Cristina Banzato, pues ella tiene una licenciatura en psicología, estudió una especialidad en psiquiatría. Ella es miembro titular de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo, miembro titular de la Sociedad de Psicoanálisis de Campinas, miembro titular y analista didacta de ARPAC, de aquí de Monterrey, ¿verdad, doctora? Sí. Gracias. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, no sé cómo se pronuncia, pero... Sí, sí, muy bien. Muchas Bueno, gracias. gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Sí. El tema que ella nos va a compartir de su sesión científica se titula "Las marcas traumáticas construyen destinos". Antes de dar el micrófono a la doctora, me permito avisarles a los presentes, quienes nos hacen favor de acompañarnos, y agradecerles su presencia. Si me permito notificarles que esta sesión será grabada para que lo tengamos presente al momento de, pues, de que se quiera compartir alguna experiencia personal o algunos datos de pacientes. Tengamos cuidado con mantener la confidencialidad de las personas, por favor. Entonces, pues, doctora, les cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Bueno, muchas gracias al grupo y a sociedad de ustedes por estarme cediendo este espacio para compartir algunas reflexiones y algunas vivencias que yo tuve. Y me da mucho gusto estar aquí, porque yo viví en México 3 años, en Monterrey, y fui muy bien recibida y trabajé mucho con APAC para la divulgación de la psicoanálisis, a cual yo soy una siempre apasionada, ¿no? Entonces, voy a leer mi trabajo con calma y si no comprenderen algo, pueden me interromper, ¿sí? Bueno, las marcas traumáticas construyen destinos. El futuro es un pasado que aún no ha realizado. Clarice Lispector es una escritora brasileña que ya falleció. Me gusta mucho sus escritos, entonces aproveitei para também citá-la em alguns momentos del trabalho. Nuestra existencia está constituida por nacimiento y muerte. En el paso entre uno y otro, vivimos amores y odios, sueños y desengaños, prazeres y frustraciones, en medio de ganancias y pérdidas. En la gran aventura de la vida, somos visión y ceguera, conocimiento e ignorancia. Somos
conscientes e inconscientes. Las tramas dentro de nosotros mismos nos convierten en las emociones más primitivas y los traumas más oscuros. Después de que Freud descubriera el inconsciente, la humanidad nunca volvió a ser la misma. Todo lo que el hombre que creía dominar con su omnipotencia, con su autoridad sobre sí mismo, que fue cancelado porque la impotencia entró en el juego ante lo que no sabemos de nosotros mismos. Surge el hombre desamparado, habitado por marcas traumáticas y ejerciendo en el presente la memoria que actúa, repetindo compulsivamente el pasado olvidado. Somos prisioneros de nuestra ignorancia consciente, de nuestras tragedias reprimidas. Las pérdidas por sí solas generan experiencias traumáticas, dejando las marcas más severas en nuestra alma, aunque no hay forma de vivir y crecer sin sentir los dolores de los nacimientos y las muertes que impone la realidad. El trauma surge y amenaza a la psique en su totalidad. Cuando es movido por la pulsión de muerte, muestra su rostro demoníaco, imponiendo compulsión y repetición a la condena, generando un destino infernal, siendo la repetición de la agonía, desesperación, aprisionándose en el sufrimiento, en el destino que destruye, arruina y mata. Por otro lado, las marcas traumáticas, cuando son movidas por las pulsiones de vida, promoviendo el recuerdo y elaboración, trayendo la esperanza de que la psique se libere de la herida que provoca angustia, ansiedad y otros síntomas. Es una oportunidad para mantenernos creativos frente a la vida. Ganarnos la oportunidad de transformar, dejando ir el pasado olvidado. Me pregunto, ¿las marcas traumáticas construyen destinos? Para Freud, el recuerdo de lo reprimido es la actuación de la memoria olvidada. Propongo entonces pensar en el ser humano destinado a repetir las identificaciones y traumas marcados en nuestra psique. Traumas de un pasado que actuamos y acciones que pueden aprisionarnos a la repetición, sin opción, sin conciencia, imposibilitando el contacto con el mundo interno. Freud dice: la repetición es la transferencia del pasado olvidado. La psique está habitada por nuestras primeras relaciones de objeto, por traumas, fantasías y por todo lo que el inconsciente de cada uno de nosotros va revelando a lo largo de nuestra existencia. ¿Dónde buscar alguna conciencia de vivencias traumáticas, escapando de la pena que impone la compulsión de repetir, sino en nosotros mismos, enfrentando miedos, terrores, ceguera, defensas incómodas
intentando desentranhar o interior profundo e misterioso, dando luz a lo profundo de nossas mentes. El psicoanálisis transforma os destinos, cria novo espaço que pode ser imprevisto, surpreendente, desconhecido, e a experiência viva de análise exitoso pode ser consciente passado que marcou tragicamente a psique, criando assim a possibilidade de construir e reconstruir identidades e destinos, trayendo aberturas, criando caminhos e haciendo nascer. El psicoanálisis transita por el camino de los impulsos de la vida e recorrendo e elaborando, puede ser possível o reconhecimento de marcas traumáticas, criando uma nova disposição para o futuro presente, uma experiência fundadora de novas oportunidades. Agora me aventuro a compartilhar estados mentais intensos, uma experiência de pérdidas traumáticas, de despedidas tristes, de perdidos e encontrados, de encontros e desencontros, revelando-se através de los sonhos, criando novos senderos em velho universo interior e novo universo exterior. Sonhar não é ilusão, sino el acto que uma persona hace sola. Clarice Lispector. Sueño. El paisaje es de la infancia, el sentimiento, la desesperación. Una niña de 3 años, un padre, una madre y una abuela. Los padres sacan a la niña del regazo de la abuela. La niña llora su desesperación de despedida. Y de la ventana del coche, ya con sus padres, grita: abuela, no deja que me lleven. Me despierto extrañando mi sueño. En él me veo niña, una escena aunque familiar en su paisaje. Me causaba cierta indignación, cierta tristeza de despedidas, cierto espanto. Las pérdidas fueron muchas cuando, no hace más un año, mas fue cuando yo, hace más tiempo ahora. Cuando hace un año me mudé a la ciudad de Monterrey, en México. Este sueño parece comunicar las marcas traumáticas ligadas al nacimiento, a las separaciones, al desamparo vivido y sufrido, a las verdades reveladas que fueron tomando conciencia. Yo soy mi propio espejo y vivo de hallazgos y pérdidas. Es lo que me salva. Clarice Lispector. Extrañaba el idioma, la comida, el tráfico, los caminos. Extrañaba los paisajes, la fisionomía de las personas, los aromas, la cultura y todo lo que yo todavía no podía comprender o descifrar. Solo resultan familiares las escenas de los sueños que fueron innumerables. El reconocimiento de un escenario familiar me confortaba ante todo lo que tenía que aprender. Era como nacer de nuevo, una sensación de no saber, de ignorancia, un sentimiento de humillación. Sobreviver
la humillación ante tener todo de este nuevo mundo por descubrir, experimentar y vivir, se presentaba como una difícil tarea. El sueño parece traducir en escenas el sentimiento de ser arrancado de un ambiente de dominio afectivo, amoroso, donde grito mi grito de la infancia, ante mi pequenez, frente a un mundo a ser desvelado. Sentimento de triste despedida. Sueño. Escenario desconocido. Estaba reunida con una familia de mexicanos en busca de alguna cosa. Sostengo un bebé en mis brazos. El bebé tenía mucha fiebre. Entonces salgo en busca de ayuda. Una persona viene y me enseña un camino que consigo ver. Era una calle de tierra y tenía que saltar a un río. La persona me dice que siguiendo esta calle, yo voy a llegar al centro Winnicott, donde hay tratamiento para los bebés y las madres. Bueno, buscaba aliviar mis dolores, las referencias que traía en mi mundo interior ardían por todas las pasiones que había dejado en la tierra querida, mi patria. Seguía soñando también con mis padres, con mis hijos, que aún eran pequeños, con los lugares de la infancia, con mi abuela, tíos. Parecía una tentativa de sobrevivir a los cambios y las pérdidas, reconociendo algo familiar, despertando marcas pasadas y tratando de aceptar las marcas de este universo presente, internas e externas, transformando un destino carcelario, dando lugar a una nueva esperanza. Referências que pudera ofrecer seguridad para sobreviver, por encima de todo, a la pérdida de la identidad, encontrar la fuerza para ese renacer. Se nace para fluir, y fluir ya es nacer. Como fetos fluimos del conforto total del ventre materno. ¿Será que nuestros antepasados que vinieron de otros países también pasaron por eso? Tuvieron que nacer y fluir delante de nuevos mundos. ¿Será que esa herencia transcende nuestras mentes, que trae una sensación de algo familiar en la nueva tierra, en donde el nuevo se mantiene delante de mis ojos y de mis sentidos? Aún sin estar muy familiarizada con el idioma español, me sentía insegura para atender los pacientes que llegaban, ao mesmo tempo que mis sentidos se aguzavam e crescia minha intuição. Nascia aqui uma nova condição. Sueño, escenario desconocido. Estoy en un lugar que parecía más un centro comercial. Percibo que es la hora de atender a una paciente. Es muy difícil llegar al consultorio. En el sueño estaba atrasada. Cuando llego es un lugar todo desordenado y faltaban muebles. Sentimiento de pura angustia. Era difícil alcanzar una sensación de más intimidad en el consultorio, teniendo que hablar otro idioma. El sentimiento era de ausencia, de nostalgia y de miedo de no conseguir crear un ambiente más acogedor.
Las marcas que brotavam de las separações de mis pacientes, familiares e amigos, me traíam sentimentos de desamparo, de culpa. De hecho, era um dolor sem palavras, um sofrimento sem forma. Fui encontrando com o tempo tonos mais afetivos em el idioma espanhol e criando um ambiente mais seguro e continente em las atenções. Me sentia buscando referências conhecidas que me ajudaram a suportar o dolor de la pérdida, de las tristes despedidas, que me ajudaram a criar mais confiança para fluir. Nascer para sentir-me de eu mesma, em um intento de estabelecer o setting analítico. Encontrar consuelo para mi dolor, encontrar a vida construindo uma nova identidade. Sonho, escenário, congresso de psicoanálise. Estava buscando na sala, encontro colegas. Uno me pergunta, ¿dónde estou vivendo? E não puedo recordar o nome do país. Me sinto confundida. Todavía não podia apropriar-me deste novo lugar. Não podia encontrar-me. ¿Dónde estou? Que país é este? Este novo país que invadiu minha mente me havia tocado traumaticamente. Tinha os sentimentos à flor de la piel, em mi próprio desamparo, em mi fragilidade, em mi soledad. Sonhava também com mis hijos aún bebês. Em los sueños, sempre estava amamantando e cuidándolos, algumas vezes ante peligros, e eu los salvava. Mi medo era não ser salvada por mim mesma em esta batalha, apesar de la acogida afetuosa de los novos companheiros psicoanalistas. Es que mi bolsa se havia roto e desventurado las entrañas em mis orações pisoteadas em el sueño. Recorri todo e me quedei humilde e digna a la espera não sei de quê. Clarice Lispector. Comecei também a perceber muito forte a intuição que crescia e me hacía captar comunicações de mis pacientes antes incluso de que se comunicaram de uma forma verbal. Isso me hacía recordar vivências relacionadas a minha primeira gestação. Tinha a bolsa rota para o parto e o médico me decía que hiciera uma massagem que le ayudaría al bebé a tomar la posición correcta para el parto. Algo me decía para no hacer el masaje y no lo hice. Tenía una rotura de bolsa baja. El riesgo, si el bebé giraba, era de muerte. ¿Qué intuición es la que salva, la que protege, que cambia la ruta de un destino? Es parte de la naturaleza humana. La madre tiene que estar en sintonía con las necesidades del bebé y así conseguir cuidarlo. Son realmente de las entrañas estas intuiciones. Vienen de vínculos tan profundos e intensos, capazes de salvar de los impulsos de muerte, rehaciendo vínculos de vida, plantando semillas, sembrando el psiquismo para que los buenos objetos se instalen. Experiencias de las profundidades, construindo seguridad para sobreviver a las impotencias, los medos, lo extraño que ya se presentaba com um aroma mais familiar.
Percebia uma transformação à medida que encontrava em meu interior paisajes de padre, madre, abuela, tios, hijos. Também encontrava objetos, jardines, flores, aromas, nostalgia, referências de toda uma vida. Sentia mis sueños cuidando-me para que eu pudesse manter viva as mais antiguas e profundas referências, restabelecendo a confiança em meu interior. Suportar separações traumáticas hacían de mis sueños intento de conseguir novamente certo domínio afetivo. Certo, porque essa não é minha terra madre. E assim caminhei com as experiências prévias e com a intuição a la flor de la piel. Al mesmo tempo, observava que os pacientes respondiam bem à análise, desaparecendo rapidamente os sintomas. Nascia em mim sentimento alegre e feliz, haciendo-me sentir vigor para explorar esse imenso território. O trabalho de Freud, lo estranho, também tem formas de expressão não verbales. Em mi caminho, certas situações que, apesar de la língua e la cultura, são uma barreira, sou uma brasileira vivendo em México, há coisas que só se aprendem intuitivamente. Forma parte de lo sensorial. Essas são vivências de entranhas. Lo estranho é a calidade das emoções que em momentos me hacían sentir medo, em outros me hacían sentir esperança. Percebo que mi contato com o psíquico hoje, aunque já tenha 35 anos de experiência clínica, hoje mais 38, sucede diferente. Las capturas sensoriales se hacen mucho más presentes. Tuve que acostumbrarme al clima, a los hábitos, a la cultura, y sin embargo, encontré dentro de mí resonancias de un familiar que tiene origen en lo más profundo de mi ser. Son realmente sentimentos que se originam de las primeiras relações de objeto. São estes vínculos que nos permitem compreender a nossos bebês, a nossos pacientes e reconhecermos como analistas. São vínculos de entranhas que plantam semillas para germinar buenos objetos. Freud dije que existe uma familiaridade que se esconde detrás de la extrañeza. Me fui encontrando a mí misma en las consultas con los pacientes en México, a medida que reconocí en ellos las angustias universales que surgen independente del país que se encuentra. Sonho. El paisaje es de la infancia. Aunque eu estava adulta, é uma festa de fim de ano. Estou junto a minha abuela. Conversávamos sobre a despedida de alguém. Me alejé de ella e me dá medo que ella muera. Busco a abuela outra vez e la encontro. Ella me disse, agora já te puedes ir sola. E nos despedimos com um abraço que todavia puedo sentir. Quando senti que havia perdido toda referência de mim mesma, perdida em meio de tantas marcas traumáticas, encontrei em meu mundo interior vivências de entranhas que hoje
me ayudan en la construcción de esta nueva identidad, de este nacimiento ante el nuevo universo, indicando otro destino en este presente futuro. Creo que en esta experiencia de duelo y nacimiento, de extrañeza y familiaridad, conocer y vivir íntimamente mis debilidades, mi impotencia ante un inmenso universo de ignorancia, me hizo más fortalecido para la imprevista aventura de vivir. Dependerá de cada uno de nosotros construir y reconstruir nuestro destino cuando encontramos la posibilidad de elaborar huellas tan profundas y traumáticas de tiempos tan lejanos. Y aquí termino mi pensamiento y mis reflexiones, ¿no? Y... Doctora, gracias. Estoy conteniendo el llanto. Gracias, Doctora, muchas gracias. qué trabajo tan, tan cargado emocionalmente, afectivamente, tan esperanzador en medio de una situación mundial en la que nos encontramos, que revive situaciones traumáticas y nos presenta nuevas marcas traumáticas. Y qué maravilloso que nos pueda compartir este trabajo desde su propia experiencia de una manera tan transparente, de su vivencia, de sus sueños y de su conocimiento, ahora sí que compartiéndolo desde el psicoanálisis. Me faltan palabras precisamente para poder darle forma a esta nueva experiencia. Gracias por Muchas su gracias. trabajo y le cedo la palabra a mi compañero para el comentario respectivo y después pasamos a los comentarios de los participantes. ¿Sí? Bueno, ¿me permite un momento, doctora, por favor? Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Le cedo la palabra a mi compañero, el psicoanalista Pedro Alvarado Canales, licenciado en psicología por parte de la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en psicología profunda por parte de la Sociedad de Psicoanálisis y es psicoanalista formado en esta Sociedad de Psicoanálisis. A él le toca hacer el comentario del trabajo de la doctora Ana Cristina y le cedo la palabra a mi compañero el psicoanalista Pedro. Adelante, Pedro, por favor. Gracias, Coco. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas los presentes. Felicidades a la psicoanalista Ana Cristina por presentarnos este trabajo tan conmovedor. Esa es la palabra que ahorita se me ocurre como que me movió a mí este trabajo. Rico en contenido, que nos lleva a identificarnos de una u otra forma con nuestras separaciones, cambios, pérdidas, incluso en este tiempo de pandemia, donde tantos duelos y cambios hemos tenido y que nos lleva a entrar en contacto con estados emocionales que requieren ser expresados, simbolizados y elaborados. Lo primero que nos plantea el trabajo es la dicotomía en nuestra existencia humana, como lo es la lucha de contrarios, vida, muerte, placer, frustración, ganancias, pérdidas, etcétera, a las que nadie escapamos. Posteriormente nos habla de la herida narcisista que nos impone el aporte de Freud respecto al inconsciente en cuanto a las cosas que no sabemos de nosotros mismos y lo desamparados que en ciertos momentos nos sentimos ante ello. Entonces, se plantea la pregunta, ¿somos prisioneros de nuestra ignorancia consciente, de nuestras tragedias reprimidas? Donde puntualiza que las pérdidas por sí solas nos generan experiencias traumáticas, que si son movidas por la pulsión de muerte, hace resurgir la compulsión a la repetición y a la condena, hace resurgir el dolor, la muerte, pero si son movidas por la pulsión de vida,
nos llevan a promover el recuerdo y la elaboración, la creatividad y dejar el pasado olvidado, dejando ver que una de las formas de poder escapar de esta compulsión a repetir es tener conciencia, lo cual posibilita reparar las marcas traumáticas. Las ideas de la autora dan paso de la compulsión a la repetición al trabajo elaborativo de los sueños y nos da una muestra de honestidad y valentía, como Freud en su momento lo hacía al exponer sus propios sueños y lapsus como material de análisis de lo inconsciente. Preguntándose, ¿las marcas traumáticas generan destinos? Freud dice, la repetición es la transferencia del pasado olvidado. Continúa cuestionándose, ¿el psicoanálisis transforma destinos? Respondiéndose que sí, creando caminos para construir y reconstruir nuevas identidades y destinos, haciendo nacer sentidos nuevos. En la secuencia de los primeros sueños describe el tránsito de la vivencia traumática de la separación, donde predomina el dolor, hacia la búsqueda de una solución reparadora que le dé equilibrio. En los posteriores sueños recrea vínculos, vivencias familiares cercanas del pasado para enfrentar la realidad dolorosa y fruir del pasado para enfrentar el presente. Los sueños son una elaboración del contenido inconsciente. En el presente trabajo me lleva a pensar que también funcionan como estructuras de la psique que ayudan a conectar y mantener con vida las más antiguas y primeras formaciones mentales que dan familiaridad y que nos permiten mantener equilibrio, identidad y de donde parte la formación de lo nuevo, la elaboración de lo presente que se inserta a lo pasado y viceversa en un libre tránsito de energía. Otro aspecto que plantea de los sueños es cómo ayudan a simbolizar ese dolor sin nombre. Además, estabilizan, equilibran y rescatan las fortalezas logradas en el pasado para permitir, por decirlo de alguna manera, la adaptación al presente. El trabajo termina en un círculo dialéctico, toca la conflictiva de la separación del sueño inicial para terminar con la elaboración de las fallas traumáticas. Entiendo que esta experiencia deja a la autora en una conexión con las partes más profundas de su persona que no las hubiera elaborado o conectado sin esa vivencia traumática. Y termina con la pregunta, ¿dependerá de cada uno de nosotros construir y reconstruir nuestro destino cuando encontramos la posibilidad de elaborar huellas tan profundas y traumáticas de tiempos tan lejanos? Lo anterior me hace responder que el proceso analítico nos brinda la posibilidad de crear nuevos sentidos e identidades a nuestras figuras más tempranas. Por tanto, cambia destinos al reconectarnos con el afuera de distinta manera, con las figuras sustitutivas, y nos enriquece nuestro interior al acompañarnos de objetos buenos que nos calman, vitalizan y enriquecen en momentos difíciles. Finalmente, el ejercicio de comentar y escribir un trabajo es una actividad sustancial que nos permite afianzar y simbolizar nuestras experiencias traumáticas en la vida, y considero también que el sueño es una herramienta más que tiene el ser humano para ese mismo fin. Gracias. Gracias, Pedro. La familiaridad con la que me dirijo a Pedro es porque es mi amigo, pero es el psicoanalista Pedro. Así que, Pedro, muchas gracias por este comentario tan acertado también. Parece que era inevitable que el trabajo de la doctora no tocara esas fibras que todos tenemos de alguna u otra manera. Todos tenemos esas marcas traumáticas, y el que se dé este espacio para darle un significado diferente es algo que hay que agradecer. Gracias, Pedro. Gracias, doctora. Me permito cederle el micrófono a los que nos acompañan. Por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante.
Bueno, Tenemos tiempo, aprovechemos. A A la ver, doctora y al psicoanalista Pedro. Gracias, Marisela. no encuentro la manita, pero bueno, la mía. Gracias. Bueno, bienvenida, Cristina. Muchas gracias por compartir esta experiencia muy personal. Y bueno, pues nos das todo el drama que viven los migrantes, ¿verdad? Cuando cambian de país. Y es cierto, como dice Pedro, o sea, por un lado está la separación, el dolor de dejar todo lo tuyo, de dejar todo lo que has investido, dejar cosas que son valiosas porque hayas puesto toda tu libido, hayas puesto toda tu energía, tus vínculos. Pero a mí me llama también la atención otro tipo de pérdidas que tiene que ver con lo nuevo, es decir, yo era alguien allá, yo tenía una trayectoria, un prestigio, una historia, y llego a un lugar donde no soy nadie, donde tengo que empezar a mostrar quién soy, qué fue lo que construí durante tantísimo tiempo, y de repente me despojan de eso, que finalmente me da muchísima seguridad, me da posicionamiento social, académico, científico, familiar, de amistad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son pérdidas importantes que nos narras tú con mucha emotividad, además de pues haber contextualizado esto en pues estas teorías que revisamos que tanto nos ayudan también a entender a nuestros pacientes. Y finalmente pues nos das una esperanza en el sentido de que mencionas cómo se puede dar un segundo nacimiento a una nueva vida en donde a veces pues ya no tenemos tanta edad como para adaptarnos, para ser flexibles, pero que podemos de todos modos seguir creando cosas a partir de lo humano, es decir, en esta identidad que tienes con las emociones de tus pacientes mexicanos, que finalmente son las mismas de todos los migrantes, de todo el mundo, de todas las personas que existimos y que tenemos más o menos los mismos sentimientos. Te puedes identificar con ellos y a través de la empatía, pues crear un nuevo mundo que mantenga los vínculos con el anterior. Y bueno, pues es un trabajo muy fuerte, muy duro y que a veces es difícil no caer en una depresión profunda porque las pérdidas son enormes, ¿no? Y bueno, pues hay que trabajar sobre esto, seguir estudiando y bueno, bienvenida y pues aquí estamos con estas distancias pandémicas, pero pues esperando que podamos identificarnos a través de lo que nuestra narrativa nos permita y nuestra pequeña imagen que mantenemos en segundo plano, no en tercera dimensión, pues también nos permita. Y gracias por estar aquí. Gracias, gracias Pedro por tu comentario y gracias Marisela también por todo que habló. Y es verdad que a mí, yo me sorprendí, porque creía que estaba cambiando de país. Sabe, la cosa va pasando. En la verdad, cuando llegué, es que fui passando por todo este processo que é depressivo, é um processo muito depressivo, não? Muito forte, e que eu nunca havia parado para pensar isto todo. Então, foi claro que eu tinha ideia, marcas traumáticas, etc. Mas, sabe que esta experiência me proporcionó estar mucho más cerca de las historias de los pacientes y más atenta al sufrimiento de cada uno, ¿no? Porque no sé, yo sufrí tanto porque mis hijos son casados y se quedaron en Brasil, ¿no? Entonces esto también, y todos los pacientes, niños que yo tuve que dejar, la familia, etcétera, ¿no? Entonces me sorprendí de toda la dolor y todo este proceso que fue como un nacimiento de una nueva identidad. Yo me sentía sin identidad. Tú habló algo muy cierto, ¿no? Porque yo tenía un nombre en Brasil, tenía años de construcción y todo. Y de repente fui a México, no conocía a nadie.
no tenía nombre ninguno. Me sentí así, sin identidad, ¿no? Y en fin, yo siento que yo fui a México, viví 3 años en México y volví una persona muy mejorada en todos los sentidos, como analista, como mujer, como profesional, como madre, como hermana, como hija. Sí, volví mucho mejor do que me fui al México. Entonces, soy extremadamente agradecida a todo que pude, ¿no? Pasar, las personas que me apoyaron, que me abrieron puertas, como los colegas de ARPAC, ¿no? Para que yo pudiese pasar por esta experiencia tan rica y que me torna mucho más humana do que yo era, ¿no? Porque creo que la vida existe un proceso para humanizarse, ¿no? Entonces, mas me da mucho gusto estar aquí y poder hacer este intercambio, ir a ustedes. A mí es muy importante porque yo también aprendo mucho de los comentarios de ustedes y creo que esto va a ser siempre así, un eterno aprender y enseñar, ¿no? Gracias, doctora. Marisela, ¿quieres comentar algo más o le cedo la palabra a alguien más? Tal vez presentarme, soy psicoanalista también aquí de la asociación, pues ahora sí que primera generación desde que se fundó y bueno, pues estamos en la mesa directiva, somos socios y estamos aquí pues participando cómo se dan nuestras actividades, ¿verdad? Y que una de ellas, que es esta, la sesión científica, pues tiene años dándose de manera interrumpida, ha sido muy enriquecedor. Tenemos otras actividades que son pláticas a la comunidad también. Y bueno, nos da mucho gusto que estés en esta sesión ahora con nosotros. Sí, gracias. Gracias, Marisela. Marisela además es artista plástica, además de psicoanalista, es artista plástica. ¡Qué linda! Ha sido también presidenta de la Sociedad de Psicoanálisis, también tiene una extensa trayectoria y pues gracias, Marisela. ¡Qué bonito! Gracias. Y bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta? Yo, Coco. Sí, adelante, Vero. Muy bonito tu trabajo, Cristina. Y a mí me hizo pensar mucho en esta parte cuando hablas de en qué debe estar basada esa repetición, ¿no? En el impulso de vida o en el impulso de muerte. Y cómo se marca una diferencia enorme, ¿no? Porque si está en el impulso de muerte va a ser repetir, repetir, repetir para no salir del sufrimiento, ¿no? Quedarte atorado en ese círculo de destrucción, que sería Sí. esto de quedarte perdida en la depresión, ¿no? Sumida por la angustia de la pérdida y de lo que no se puede recuperar. Y hablas de la otra parte, de esta repetición, de estos traumas que se repiten, pero ¿para qué? Aunados al impulso de vida para poder elaborarlos, crecer y salir. Y que nos vas poniendo esta parte en tus sueños, ¿no? O sea, como tus sueños vas pudiendo desde sentirte totalmente pequeña, desvalida y arrancada a la fuerza del origen, de lo que te protege, ¿no? A poderte vivir ya como una adulta que seguía siendo doloroso, pero se podía despedir ya de la abuela y decir, te sigo necesitando desde el afecto, pero ya no te necesito como para sobrevivir, ¿no? Sí, Y esto aunado a la parte donde mencionabas, Cristi, de qué pasa con el análisis, ¿no? O sea, que yo creo que mucha gente la pregunta es esa, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ir con un psicólogo que tenga cualquier otro tipo de orientación y ir a un psicoanálisis, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca en el psicoanálisis? Pues esto, resignificar, hacer una... Porque luego te dicen, ¿no? Pero ¿para qué quiero ir para repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y volver a hablar de mi infancia? O sea, ¿eso de qué? O te dicen, no va a cambiar el pasado. O sea, repetirlo y decirlo no va a cambiar el pasado, ¿no? Entonces,
Yo creo que en este trabajo queda muy clara esa parte, es decir, justo, se trata de poderlo volver a vivir en afecto, o sea, aparte de esta repetición que haces verbal del suceso, es revivirlo en el afecto para poderlo significar diferente y convertirlo, incluso lo dices ahí, en un proceso creativo. Esto me va a llevar a crear algo, a producir algo para salir de esto y seguir creciendo, ¿no? Entonces, muy lindo, muy lindo. Gracias, muchas gracias, Verónica. Sí, es un proceso que me llamó la atención algunas cosas de mis sueños. Y ahora que tú estás hablando esto, cuando volví a Brasil, busqué mi analista de formación. Hoy ella tiene 84 años. Estoy en reanálisis, ¿no? Hoy tuve sesión con ella y platiqué un sueño que tuve con ella. Entonces, en el sueño, nosotras teníamos anillos en los dedos iguales, ¿no? Había una comida muy grande en un plato muy grande que comíamos. Y después danzábamos, ¿no? Entonces ella me interpretó de yo reencontrando, ¿no? En ella una alianza, los anillos, ¿no? Una alianza afectiva y maternal, ¿no? Para poder ahora estar también me conectando a mi país, porque es difícil volver, ¿no? Por más que se quiera, hay pérdidas también y hay situaciones que vuelven para serem trabalhadas, não? E eu me quedei tão contenta com o sonho, porque era um sonho muito feliz, porque nós outras dançávamos ao fim do sonho, não? Então, eu creio que eu confio muito em la psicoanálise. E a grande diferença de los outros trabalhos, eu penso que é este, é o afeto, que Freud mesmo hablaba, la cura por el afecto, ¿no? El afecto está presente en la psicoanálisis, así como lo impulso de vida, muy fuertemente presente, ¿no? Y es esto que nos hace sentir esperanza de mejoras para los días de hoy, ¿no? Estamos nos juntando também. Esta é uma união que a mim significa muito, porque é uma tentativa de manter o melhor da psicoanálise vivo e sobrevivendo a todas as crises que possa ter passado já e a sobreviver a esta também. Temos hoje os recursos, não? Estamos alejadas em países diferentes, mas estamos muito cerca, que neste momento de apresentação deste trabalho, de ouvir as pessoas, eres um momento muito afetivo também, não? Para mim está sendo muito afetivo, eu me sinto muito contenida por vocês, não? É a primeira vez que estou aqui no grupo e sou recebida de maneira tão linda, tão bonita, não? Muitas graças. Gracias, doctora, y gracias, Vero, que no puedo dejar por obvio, pero Vero es nuestra presidenta en este periodo de la Sociedad de Psicoanálisis. Pues gracias por tu comentario, Vero. Gracias, doctora. Le cedo la palabra a alguien más que guste participar. Coco, ¿me escuchas? Sí, adelante, Malena. Malena, me permito presentarte con la doctora Ana Cristina. La doctora María Elena Fuentes también es psicoanalista. Ahorita es la encargada del Instituto de Psicoanálisis
ante la IPA, también ha sido presidenta de nuestra sociedad. Pues adelante, Malena. Mucho gusto. Gracias, Coquito. Gracias, Ana Cristina. Pues muchísimas gracias por el testimonio que nos traes, que tiene una gran implicación clínica y que no deja de ser la mirada, ¿no? Nos permite la mirada de una persona que en otro país, que en otra cultura, en otras circunstancias, está viviendo aspectos muy similares a cualquier ser humano, ¿no? Es un trabajo muy, muy lindo. Hubo algunos puntos que yo retomaba como significativos de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Algo que decías, cómo el psicoanálisis transforma los destinos y crea nuevos espacios, que tiene que ver con esto que precisamente Verónica hablaba ahorita, la importancia de que el psicoanálisis, a diferencia de otros modelos, nos permite esta resignificación y estas experiencias que vamos a tramitar en nuestro análisis nos permiten generar nuevos espacios mentales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no sé, no podía dejar de pensar en aquella abuela del sueño con la analista de ahorita, ¿no? Aquella abuela que consolaba a una niña con la analista de ahorita que consuela a una mujer y que hace esa misma función, ¿no? De ligar las emociones, de ponerle nombres a las emociones a la distancia de lo que se está viviendo, ¿sí? Esto, otro tema que tú tocaste, un punto que me pareció muy importante, como el análisis es una experiencia fundadora de nuevas oportunidades. Hay veces que nos sentimos tan desesperanzados que creemos que ya se acabó todo, que ya no hay otra salida. Y empezamos nosotros a pensar, a hablar, a significar todas las experiencias vividas y vamos generando nuevas oportunidades para nosotros y para los demás, para los que nos rodean. Y esta oportunidad que nos brindas de tenerte ahora aquí en nuestra sociedad, muchas gracias, porque con el escrito ponemos en evidencia cómo cuando utilizamos la escritura y este lenguaje escrito y verbalizado ahorita en esta plática, en esta charla, podemos ligar muchas cosas, ¿no? Y entonces todo ese dolor ya no queda así como una nube de incertidumbre, ¿no? Sino que es algo que se va ligando en palabras. Y ahorita aquí tenemos un texto que da cuentas de una experiencia de vida maravillosa, difícil, pero que ya no tiene ese saborcito de la tristeza o de la melancolía, sino un sabor de la palabra que permite. También vuelvo a señalar un poco lo que decía Verónica, que esta compulsión a repetición no esté fundado en el impulso de muerte, sino en la vida, ¿sí? Y bueno, pues en México somos muy felices y tenemos mucho impulso de vida, ¿no? Somos personas que nos gusta acoger a los demás, personas pachangueras, personas que nos gusta ver el otro lado también de la vida, que es la alegría. Y ojalá que los mexicanos te contagiemos toda esta parte. Y los brasileños también, porque luego está por el otro lado la samba, el movimiento, el ritmo del brasileiro, ¿no? Entonces, creo que es una unión muy padre en este trabajo de esta experiencia en México con la experiencia que tú traes de tu cuna, de tu lugar de origen. Muchísimas gracias por compartir y por darnos pues el ejemplo de cómo la escritura siempre nos va a rescatar para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, también la invitación a que nosotros todos podamos escribir y que pongamos en testimonio escrito las vivencias que vamos teniendo todos los días, ¿sí? Muchísimas gracias y bienvenida a nuestra sociedad. Gracias a ti, muchas gracias por tus palabras tan amables. Es verdad, es una experiencia muy profunda que yo hasta cité en el trabajo nuestros antepasados, porque en mi familia mis abuelos eran extranjeros, ¿no? De los dos lados, de mi mamá y de mi papá. Entonces, cuando empecé a vivir esta experiencia de estar en otro país, en otro mundo, yo pensaba en ellos, mira, cómo ellos deben tener sufrido, porque no retornaron a sus países, ¿no? Construyeron una nueva vida y pude comprender hasta algunos comportamientos de mi abuela o mi abuelo,
¿no? Porque percebí alguna depresión en ellos, en las manifestaciones que después tú para mirar, mira cómo fue difícil para ellos. Entonces, en todos los sentidos, esta experiencia me hice aprender muchas cosas. Y yo también me apasioné por el México y por los mexicanos, por la alegría, Gracias, por los colores, gracias. por la vibración, ¿no? Y mucho por el afecto, porque ustedes también, los brasileños también son así, más afectivos. Y ustedes, sí. Yo me reconocí después en los mexicanos también, la alma alegre, ¿no? Que contagia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Malena. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Todavía nos queda tiempo, hay que aprovechar este espacio. Yo, Coco, a ver. Adelante, adelante, Karina. Hola, Ana Cristina, Karina, mucho gusto. Mucho Pues, gusto, Karina. primero que nada, te quiero felicitar por lo valiente que fuiste al escribir esto, porque como psicoanalista sabes que todos así luego, ay, me van a interpretar los sueños o yo qué sé. Pero hubo una parte que yo cuando la escuché dije, sí, es real, o sea, esto en lo que, no me acuerdo de tus palabras, pero mencionas que todos tenemos problemas, no sé si usar la palabra universales, y yo creo que sí, de hecho, es lo que nos enseña. Las angustias universales, ¿no? Sí, yo me logré Son identificar. son las mismas. Sí, sin importar la nacionalidad, yo sí me logré identificar con muchas partes de los sueños, e incluso me hicieron acordarme de sueños míos. Y creo que está muy padre que, pues para empezar, lo hayas podido escribir después, porque no solo es el sueño tratando de resignificar y de darte el, no sé si usar el apuntalamiento que necesitabas en ese momento de tu vida, pero lo más bonito de todo esto creo que es que lo hayas escrito y justo hace rato Malena me decía, sí es importante darnos cuenta, pero después analizar lo que nos pasa. O sea, no sirve de nada ver qué nos está pasando si no lo analizamos y creo que pues lo hiciste padrísimo y muchas felicidades. Y qué gusto también ver caras nuevas y si vas a estar por acá, pues bienvenida. Muchas gracias, Karina. En fin, las angustias universales, ¿no? Às vezes creemos que es todo diferente. No, son las mismas, ¿no? En México, en Brasil, en cualquier otro país, ¿no? Entonces, isso também eram coisas que eu sabia, mas não sabia tanto. Não sabia com alguma clareza, não? Então, fui podendo viver em esta situação. E a outra coisa que descobri é que os analistas também aproveitam muito de suas vivências, de suas experiências vividas. Claro que a nós outros necessitamos todo este treinamento de análise, supervisão, o estudo das teorias, mas nossas próprias vivências também nos instrumentam para ajudar os pacientes, não? Então, eu sinto que isto eu sabia, mas não era tão claro, e que foi me quedando cada vez mais claro conforme este tempo que vivi em México, que foi muito feliz, porque tive uma situação muito exitosa dentro do ARPAC. E, enfim, tive, assim, me surpreendeu a maneira como as coisas passaram, como eu também me desenvolvi muito allá, não? Então, em meio a uma experiência que também é feliz, passar por todo um processo de separação, porque é verdade, a separação sempre nos marca traumaticamente, seja ela qual for, não? É por isso que os niños associam tanto à morte, não?
las separaciones. Entonces ellos traen así abiertamente, ¿no? Porque es el miedo de no sobrevivir a algunos cambios, mudanzas, ¿no? Entonces, yo creo que poder estar con este grupo va a me hacer aprender muchísimo también, ¿no? Y todo que lo tengo aprendido de la vida, de la formación, claro que voy también a intentar pasar a ustedes todos, ¿no? Más gracias. Gracias. Karina está actualmente formándose como psicoanalista en la sociedad. Felicidades. Y retomando este comentario de Karina y esto, doctora, de la angustia universal, me hizo pensar, o sea, no es solamente cuestión migratoria de un país a otro, ¿no? Sino estar hablando de la angustia sin nombre, de la angustia a lo desconocido, de la angustia hasta de cambiar de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, de todos estos cambios que vamos teniendo en nuestra vida. Entonces, desde ahí, yo creo que no haya quien nos haya tocado esa parte de angustia ante lo desconocido. Desde ahí, pues. Pero le cedo la palabra a alguien más. Yo, Coco. Sí, adelante, Angélica. Gracias. Angélica, déjame presentarte con la doctora. Angélica es médico psiquiatra, doctora. Ella también es psicoanalista, formada aquí en nuestra Sociedad de Psicoanálisis y también forma parte de la mesa directiva de la Sociedad de Psicoanálisis. Mucho gusto, Angélica. Mucho gusto, Ana Cristina. Pues yo fascinada con tu trabajo, y lindísimo, muy emotivo, y me hiciste recordar también yo ahorita digo locuras que yo hice en algún momento, ¿no? Donde de estar en un trabajo estable, en una institución, ya formada como médico, me aventuro a irme a otro estado, ¿no? No necesariamente es a irte a otro país, a entender un lenguaje distinto, a entender patologías diferentes a las que yo había estado acostumbrada a tratar. Pero bueno, llegar a un lugar donde tienes que empezar de cero, donde tienes que ganarte un lugar. Entonces, pero bueno, también eso me abrió toda mi creatividad a hacer las cosas diferentes, hacer las cosas distintas. Y realmente, pues eso me hizo identificarme en este momento mientras yo te escuchaba. Y después he tenido pues varios cambios. Después también cuando entré a hacer psicoanálisis, pues es otro lenguaje, otra forma otra mirada, muy diferente. Y bueno, o sea, también yo creo que se abrió mucho esa parte creativa y pues yo pienso que esa resiliencia que se va adquiriendo ante cambios y cambios, pues yo, fascinada con tu trabajo y claro que el psicoanálisis a mí me queda claro que cambia y transforma vidas. Sí, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Sí. Gracias, Angélica. ¿Hay Sí. comentarios? ¿Hay tiempo para otros comentarios? Yo, Coco. Sí, adelante, Aida. Aida, permíteme Pues presentarte felicidades. con la doctora. La doctora. Aida también se está formando en nuestra sociedad. Ella se está formando como psicoanalista, próxima egresada y una de nuestras estudiantes muy responsables, muy estudiosa y pues bueno, démosle la palabra a Aida. Gracias, Coco. Mucho gusto, Aida, y felicidades por tu formatura. Gracias, qué amable. Me gustó ir escuchando, aunque hablaba
se me hizo como plasmado en este escrito tan creativamente un trabajo de duelo, ¿no? Un trabajo de duelo, y que el trabajo de duelo ante las pérdidas, pero como una función psíquica, ¿no? También como nos ayuda a atravesar y a seguir siendo funcionales, ¿no? Ante este conglomerado emocional que experimentaste, ¿no? A lo largo de todos los que se venían formando y en este que se condensó, ¿no? Todo este conglomerado de afectos, de emociones, de pérdidas, ¿no? Y cómo a través de este trabajo y seguramente de otras actividades más, se logró dar como este cauce, ¿no? A este duelo como función psíquica y reparadora, ¿no? Para seguir recuperando la vitalidad y ser creativos, ¿no? Felicidades y gracias por compartirlo. Muchas gracias, Aida. Esto mismo, creo que, sabes que una cosa interesante, que porque yo me recordaba, venía en mi mente muchas situaciones de mi primer análisis, ¿no? Y cosas que platicaba con la análisis. Entonces, como este proceso analítico, ele se queda fortemente estruturado em nós outros, não? Isto também me surpreendeu, não? Claro que sinto que fui muito beneficiada por el trabalho analítico e continuo, não? Mas é muito bello o trabalho que hacemos, não? Claro, doctora, porque somos testigos porque nosotros vivimos el psicoanálisis. Sim. No solamente lo aplicamos, que eso es lo rico de nuestra formación, que no es solamente la teoría. Nosotros lo vivimos, nos analizamos. Isto é verdade. Gracias. ¿Alguien más que guste hacer algún comentario? Atrévanse, alguien más, incluso fuera de nuestra sociedad, si no van a decir que es un complot, que solamente le cedo la palabra a los miembros de nuestra sociedad, a ver los que también nos acompañan, que no pertenecen a la sociedad, que quieran hacer algún comentario. Yo, no sé si me ven y me escuchen. Te escuchamos. Adelante, por favor, María Eugenia. Sí, soy María Eugenia. Adelante, gracias. Yo tengo una pregunta, quizá proyectiva, pero todo lo que escuché de la doctora, bueno, primero me dejó claro algo que como que tenía empolvado, que es el asunto de las angustias universales. Y todo el trabajo me deja la idea de, se está hablando de pérdidas, de duelos y de cómo recuperarse, cómo emprender nuevos proyectos o nuevas visiones para reiniciar después de un duelo, de una pérdida. He centrado mucho en el aspecto de cambios de país. Pero a partir de todo eso, me quedé pensando que habemos una población
que estamos perdiendo cosas y que no tenemos muy claro qué estamos perdiendo. Me refiero a la población de los adultos mayores. Yo tengo 68 años y soy psicóloga y hasta antes de la pandemia no tenía conciencia de mi ignorancia de algunas cosas. Tengo el consultorio, recibo a mis pacientes con cierta formación ortodoxa de la presencia, tienes que ver al paciente en forma presencial y de ahí con cierta resistencia a las técnicas modernas. Cuando vino la pandemia y ya alguien me dijo que estaba viendo pacientes por Zoom y por videollamadas, yo dije, pero ¿cómo? Yo no. Afortunadamente mi situación de pensionada me permite no tener que depender ya de mi trabajo. Y eso reforzó mi resistencia a utilizar estas técnicas. Pero de repente algunos pacientes me empezaron a llamar y a decir, por favor, necesito que me atiendas. Y entonces alguien me dijo, pues con lo que tienes. Y empecé a verlos por videollamada. Aunque todavía sigo sin estar muy convencida. He visto algunos cursos que se están dando por Zoom y me ha dado miedo tomarlos porque son cursos por nuestra profesión que implican involucrarte. Y en el momento he dicho no, porque ¿quién me va a contener en un momento que lo necesite? Puedo estar ahí sola con mi máquina. Entonces, estamos en una transición. Curiosamente, esta población a la que yo pertenezco, en donde parece que estamos de salida, pero todavía no tenemos lucidez, capacidad, experiencia para dedicarnos y seguir trabajando y seguir aportando. Y por otro lado, estamos como atrás, ¿no? Con esta resistencia a las tecnologías, como en esta disyuntiva de qué hacer, de cómo afrontarlo, de cómo resolver esta disyuntiva. Ese es mi comentario, no sé si se capta la pregunta, pero... No, pero es muy importante esto que tú estás trayendo. Sabes que yo tuve una experiencia cuando me cambié para México. Mis pacientes adultos de Brasil me pediram muito para continuar por videollamada. E eu tinha uma certa resistência também, creia que não ia, mas como eles me pediram tanto, necessitando tanto, eu digo, bueno, vamos experimentar, mas eu creia que não ia dar certo esta experiência. E ao contrário, os pacientes, eu fui percebendo que eles melhoravam, e que a análise em vídeo também ajudava, não? Então, alguns destes pacientes, quando volvi ao Brasil, não puderam me ver porque já estava na pandemia já há algum tempo, não? E eu também tenho 60 anos e não queria me exponer. Não havia tomado vacuna, nada. Então, não os vi e continuamos por vídeo. E são análises que estão caminhando muito bem. Então, eu me surpreendi muito porque não esperava isto. Estava falando hoje com meu supervisor, eu hago supervisão há muitos anos, com Cláudio Eiseric, Dr. Cláudio de IPA, foi já presidente da IPA mesmo, é brilhante na clínica, aproveitou muito a supervisão. Ele mesmo estava me comentando que também não acreditava que agora vê que os pacientes continuam desenvolvendo, crescendo,
mejorando, ¿no? De sus síntomas. Y dijo, ¿sabes qué? Esta va a ser una nueva modalidad que veio para se quedar, porque muchos de nosotros que no creíamos, porque tuvimos la formación también más ortodoxa, ¿no? No creíamos mesmo. A mí nem passava por minha cabeça ser isso. Quando veio a pandemia, eu já estava tão habituada com meus pacientes brasileiros que estavam por vídeo, para mim foi natural fazer transitar para a clínica online, não? Mas o que tenho observado de muitos comentários de colegas é que todos se surpreenderam. Quando começou a pandemia, estavam mais resistentes e depois se involucraram, não? Então, também nós outros analistas temos que estar abertos a alguns cambios e mudanças, porque o mundo cambiou muito, não? Se hoje miramos um trabalho terapêutico de Freud, psicoanálise de Freud, já percebemos que hoje nós outros conduzimos um pouco diferente. Não era psicoanálise? Não, era psicoanálise, sim. Não? Mas há cambios que o mundo não, impõe para nós outros todos, como este de hoje, a pandemia, não? E creio que muitas pessoas, depois que se passe a pandemia, vão querer continuar online. Eu tenho uma paciente de aqui que me habla, nuestra, não perco tempo em el tráfico, não necessito sair de minhas atividades, só entro para fazer minha análise, saio, não? É mais fácil. Então, eu creio que vamos ter que fazer o duelo de como as coisas estavam para como as coisas podem ser agora, não? Eu há mais de 20 anos acompanho todos os congressos internacionais, latino-americanos e brasileiros, que são os maiores, não? E tenho aprendido muito, por exemplo, em el congresso que foi em Peru, Antonino Ferro, que é italiano, analista italiano, que aproveitamos muito sus escritos, de la maneira como ele conduz a clínica, nos contou um caso clínico que publicou em um livro que foi o lançamento em el congresso, não? E nos contava que a paciente dele queria sentar em sua silla e queria que ele estivesse em el divã, não? Ele passou a viver esta experiência e conta-nos da experiência de uma maneira que foi muito útil à paciente e a ele próprio, não? Então, há coisas que estamos inaugurando em la psicoanálise também, que não era, antes não se fazia e agora nos atrevemos a fazer, nos arriscamos a ser, claro que dentro de uma seriedade, né, de coisas que são pertinentes, não? Mas creio que vamos a ter que desarrollar junto com o mundo. Por exemplo, os ninhos que atendo hoje nem usam uma caja lúdica, porque eles não aceitam mais isto. São outras coisas que os interessam, não? E eu tenho aprendido muitíssimo com eles, não? Em seus iPads, em os jogos que traem. Eu estou aprendendo a jogar também com eles muitas coisas e a compreender um outro tipo de comunicação que não estávamos habituados, não? Então, eu creio que tudo está cambiando o tempo todo. E nós
si podemos estar abiertos, aprendemos muchísimo y podemos colaborar con otros colegas, compartiendo las experiencias nuevas, porque yo que atendo niños a 38 años, yo veo, fue una transformación mesmo los casos que vienen hoy. Yo atendo niños yo tengo una niña con 3 años y que está con toque, con trastorno obsesivo compulsivo. Antiguamente no víamos essas enfermedades en los niños, ¿no? Y hoy ellos llegan con psicosis, con depresiones graves, con fobias muy graves, ¿no? Entonces, yo siento que tenemos que estar también abiertos y atentos a cómo nuestros pacientes van se comunicando de una manera diferente. Por ejemplo, antigamente teníamos una orientación que no podíamos se quedar mirando las cosas del paciente. Hoy el paciente trae la película del hijo e nos vemos e platicamos com eles, não? Às vezes nos enviam por WhatsApp, não? Mi teléfono de mi consultório não toca mais, não? Solamente recebo os pedidos para análise em WhatsApp, em el celular, não? Então, há coisas que estão muito diferentes do que eram, não? Eu senti também, me resisti a muitas coisas, mas com o tempo fui percebendo que era importante aprender outras comunicações deste mundo atual, não? E sabes que eu tenho uma experiência, vou até compartilhar com vocês, uma família brasileira que está em Estados Unidos, que vão passar 3 anos allá, tem uma hija de 12 anos que começou a ter pensamentos de matar-se, suicidas, não? E os papás se quedaram muito angustiados, e uma pessoa de Brasil passou mi contato, não? Então, quando eu falei com os papás, digo, mira, não sei, porque tem 12 anos, não sei se vamos conseguir fazer um trabalho. Para minha surpresa, a niña está 2 vezes na semana, está desenvolvendo e não tem mais o pensamento de matar-se, está me traindo os pensamentos sexuales, de intereses por niños, hombres, enfim, está uma outra situação, ¿no? Então, às vezes surpreendemos com o alcance de nosso trabalho, não? Porque às vezes nós outros próprios não confiamos que temos um alcance tão grande em las pessoas, em seus mundos internos, em sua psique, não? Eu estou realmente muito surpreendida com o êxito de los trabalhos online, não? Então, o que puedo dizer é que temos que arriscar um pouco. Eu ouvi de Virginia Ungar, que está na presidência da IPA, falando em este congresso que estava Antonino Ferro, que nós outros temos que tentar fazer psicoanálise de outras maneiras, hasta mesmo para que o interesse das pessoas por el psicoanálise se mantenha vivo, ¿no? Doctora, muchas gracias. Gracias, María Eugenia, por tu comentario, tu participación. Doctora, estamos en tiempo. Sí, claro. Es muy grato escucharla y quisiéramos más. Sin embargo, hay que seguir con un tiempo. Yo creo que este es un ejemplo del impulso de vida que nos lleva a desarrollar esa creatividad que surge claro. Pero muy agradecidos. En nombre de la Sociedad de Psicoanálisis de León, México,
me permito agradecerle, doctora Ana Cristina Ranzato, por su generosa y tan emotiva participación. Su sesión científica, las marcas traumáticas construyen destinos. Muchas gracias. Estamos, me atrevo a decir, a nombre de la sociedad, muy agradecidos y complacidos por su participación. Bienvenida a Gracias. la sociedad. Sí. Agradecer a mi compañero, el psicoanalista Pedro Alvarado, por su comentario tan asertivo también, tan puntual, tan claro. Gracias a todos por su presencia. Les comparto que de hoy en 8 tenemos nuestra plática a la comunidad. La presenta la maestra Aureli André Nicole Henry. Ella nos va a dar la plática titulada La crianza en la cultura de la inmediatez, el reto de frustrar. Así que los esperamos. Ya les estará llegando la publicidad con el link para conectarse. Muchas gracias. Buenas noches. Okay. Sí. Me gustaría también de decir muchas gracias a la sociedad, a la Verónica, a ti, a Pedro, a todos que me recibieron tan bien, tan amablemente en el día de hoy. Muchas gracias. Espero estar mucho más veces con ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Un abrazo. Buenas Un noches abrazo. a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.